relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Historia de la Magia, donde hablaremos acerca de los magos medievales. Para un europeo nacido en el 1090, los cambios en el mundo de 1190 le habrían parecido igual de enormes, y cabe insistir en que tales cambios procedían de forma directa del contacto continuado con los pensamientos islámico, judío y bizantino, así como de su asimilación. Pero al integrar tantos elementos claves de estas tres formas de pensamiento, islámico, judío y bizantino, Europa absorbió también elementos clave del hermetismo. La astrología, por tomar el ejemplo quizás más obvio, no constituía por sí misma novedad alguna en Europa. Había disfrutado de una gran difusión a lo largo y ancho del Imperio Romano y había sobrevivido en todos los dominios de la antigua metrópoli. Pero la astrología europea en la Edad Oscura no salió del primitivismo y de cierta tosquedad, y recurría en gran medida a profecías y portentos hasta para el cómputo matemático más preciso. Con la introducción de la numeración árabe y la geometría y las matemáticas islámicas, la astrología europea se hizo mucho más sofisticada y adquirió una dimensión nueva y de mayor alcance. La posición de la Iglesia con respecto a la astrología siempre había sido confusa y ambigua. Los primeros padres de la Iglesia la habían atacado, citando a tal fin la condena de todas las formas de adivinación que aparecían en el Antiguo Testamento. Se consideraba que las raíces de la astrología estaban hundidas en el paganismo y que recogía e incorporaba peligrosos elementos del pensamiento pagano. Es más, los teólogos cristianos argumentaban que la astrología postulaba un determinismo fatalista que suponía la negación de la libertad o la voluntad del hombre. Si las estrellas controlaban las acciones humanas, la humanidad quedaba absuelta de toda responsabilidad para hacer el bien o el mal, por lo que el concepto de salvación carecía de sentido. Algunas de las más exaltadas diatribas contra la astrología procedían nada menos que de San Agustín. No es posible que un astrólogo acierte en sus predicciones, sostenía San Agustín, a menos que esté ayudado y guiado por espíritus malignos. Sin embargo, y a pesar de tales pronunciamientos, hubo representantes de la misma Iglesia que abrazaron y estudiaron con denuedo la astrología, monjes, frailes, abades, obispos, cardenales, papas incluso. De hecho, fue la Iglesia la que, en virtud de su monopolio sobre el conocimiento, preservó en un primer momento la metodología astrológica. Gracias a la Iglesia, esta metodología permaneció con vida hasta que pudo ser recogida más tarde por practicantes seglares. Con la introducción de la numeración árabe y de las matemáticas islámicas, la astrología cobró adeptos más enfervorizados y entusiastas que antes. Cuando a lo largo del siglo XIII comenzó la fundación en serie de las universidades europeas, todos incluyeron cursos de astrología. Los teólogos se dieron a complejos ejercicios intelectuales con el fin de reconciliar la astrología con la doctrina cristiana. Si uno podía leer las estrellas con precisión y ordenar sus actividades con arreglo a ello, la Iglesia y toda su jerarquía corrían el riesgo de convertirse en algo sobrante y superfluo. Sin embargo, la astrología que había penetrado en Europa a través de la Reconquista y las Cruzadas, aunque más sofisticada, era todavía incompleta. Puesto que no tenían acceso al corpus entero de la sabiduría hermética, los practicantes medievales se veían en la necesidad de trabajar con material fragmentario, cosa que sabían.
eran conscientes, en pocas palabras, de algo que muchos de los pretendidos astrólogos de la actualidad, incluidos muchos de aquellos que redactan las secciones de horóscopos de las revistas, tienden por lo general a olvidar, que la astrología debe contar, por fuerza, con el contexto más amplio en que está ubicada. Para sus adeptos de la Edad Media, la astrología no era una disciplina autárquica, aislada y autónoma que debiera practicarse, por decirlo así, en el vacío. Por el contrario, y de acuerdo con la premisa de interconexión subyacente al pensamiento hermético, se hallaba en interacción constante con otras esferas de estudio, con otros reinos del conocimiento. No era más que un componente de una totalidad globalizadora, y su validez derivaba en gran medida de su inextricable interrelación con los demás componentes. El más importante de esto fue, por supuesto, la alquimia, definida a veces como astrología terrestre o más a menudo como arte real. La alquimia se apoyaba en la misma compleja red de correspondencias herméticas que la astrología, correspondencias y analogías con la propia astrología, así como en otras disciplinas. Por lo que la alquimia y la astrología fueron las primeras manifestaciones de la filtración del hermetismo a Europa occidental, aunque hubo otras manifestaciones coetáneas. Resulta significativo observar que, a excepción de Nicolas Flamel, todos los adeptos destacados de la magia y el hermetismo medievales fueron más bien clérigos, o bien personas apadrinadas por eclesiásticos. En otras palabras, el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento permanecía intacto y prácticamente sin mella, salvo por lo que hace a los protegidos de alguna que otra corte, los autores de algunas de las narraciones del ciclo del Grial, por ejemplo, que vivían bajo la protección de personalidades seglares. Sin embargo, con Nicolas Flamel, el último de los magos medievales, la situación había empezado a cambiar. Pronto habría de cambiar más aún, y de forma drástica. Una nueva generación de magos esperaba entre los bastidores del escenario de la historia, una generación que poco iba a tener que ver con la Iglesia y que muchas veces incluso iba a enfrentarse a ella. Este ha sido el podcast del día de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.